Hoy va a estar dedicado el webinar a benchmarking, benchmarking como palanca de mejora. Es un tema que, bueno, pues a todos los que les interesa la gestión es un tema que se ha oído, es un término que se ha oído, pero muchas veces hablando con algunos de nuestros socios, de nuestros amigos, de nuestros clientes, pues nos dicen, oye, muy bien, el benchmarking está muy bien, es muy útil, pero ¿por dónde empezamos? ¿No? Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de benchmarking, de cómo podemos empezar y de pues, algunos de los beneficios que puede tener el benchmarking para nuestras organizaciones. Antes de empezar, me gustaría para todos los que estáis conectados y no conocéis el club, pues presentar muy brevemente en un par de minutos quiénes somos y por qué hacemos esta actividad. El Club Excelencia en Gestión es una comunidad multisectorial de aprendizaje en gestión. El benchmarking es una parte de aprendizaje importantísima y por eso encaja muy bien dentro de lo que somos y lo que hacemos. En este momento somos una comunidad de 245 socios, socios que son organizaciones, aunque es verdad que alrededor del club pues hay muchos profesionales que son profesionales autónomos, jubilados, estudiantes que son amigos y que pertenecen también a nuestra comunidad. Siempre decimos que somos una familia diversa de socios porque tenemos organizaciones de todos los sectores, de todos los tamaños, que al final se juntan aquí, es un punto de encuentro para aprender juntos. Somos asociación sin ánimo de lucro y este año estamos de aniversario y cumplimos 30 años, lo celebraremos próximamente. Nuestro propósito, importantísimo porque yo creo que encaja muy bien con todas las cosas que hacemos y con el impacto que queremos tener en la sociedad, ¿no? Nosotros siempre decimos que buscamos crear una sociedad con confianza en el futuro, pero siempre desde la gestión de las organizaciones, impulsando organizaciones con una gestión excelente, innovadora y sostenible. Todas nuestras actividades, todos los temas que tratamos, las publicaciones están siempre muy enfocados a excelencia, innovación y sostenibilidad. ¿Y qué hacemos? Pues la verdad es que todo lo que hacemos lo enfocamos o lo clasificamos en estos tres ejes que veis en este círculo de aquí abajo, que tenemos la pata de conocimiento, porque generamos y compartimos conocimiento en gestión, excelente, innovador y sostenible, junto con todos nuestros socios. Hacemos acompañamiento, porque nosotros no hacemos consultoría, pero sí que podemos guiaros, acompañaros, hacer actividades que os den conocimiento que hemos generado anteriormente, ¿no? Y por tanto, pues acompañaros en el camino de mejora de la gestión, transformación, etcétera. Y por último, hacemos el reconocimiento que tiene dos patas. Por un lado, el reconocimiento de las buenas prácticas en gestión y tenemos los premios que de hecho entregaremos la semana que viene y el reconocimiento más ligado al modelo FQM que muchos de los que estáis conectados pues conocéis, ¿no? El sello FQM y los premios asociados con FQM. Las actividades que hacemos están todas enmarcadas en estos tres ejes y bueno, pues quería aprovechar para los que estáis conectados, si todavía no os habéis apuntado o inscrito a nuestro foro anual que tendrá lugar la semana que viene, el 27 de octubre, que aprovechéis para inscribiros. Podéis participar, es gratuito, podéis participar tanto presencial como virtualmente. Tendrá lugar el 27 de octubre, por la mañana habrá una sesión dedicada a excelencia, innovación y sostenibilidad, siempre con vistas a futuro, con esta ecuación o esta fórmula sencilla de excelencia más innovación más sostenibilidad igual a futuro. Y luego tendremos por la tarde, para los que sois socios, unas actividades exclusivas, unos talleres más prácticos y experienciales para participar en presencial. Así que si no lo habéis hecho todavía, os animo, hago esta pausa publicitaria para animaros a inscribiros al foro anual. Podéis acceder en esa web, foroanual.clubexcelencia.org. Y sin más, estos 4 minutos que he dedicado, me gustaría presentaros ya el webinar de hoy, que como ponente vamos a tener a Miquel Romero. Miquel, ponte si quieres la cámara y ya le tenemos aquí con nosotros. Muchos le conocéis, Miquel es director de marketing y comercial del Club Excelencia en Gestión, él es evaluador FQM, tiene muchos años de experiencia en gestión y bueno, pues ha sido responsable de benchmarking durante muchos años y por tanto en el club nos va a contar, pues nos va a introducir este benchmarking como palanca de mejora, como herramienta de mejora que
que tanto muchas veces nos genera dudas, ¿no? Así que buenos días, Miquel. Muy bien, buenos días. Pues nada, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, perdona, solo decir, al final vamos a dejar unos 10 minutos para preguntas, para resolver. Miquel va a ir haciendo la presentación, pero si queréis durante la presentación ir poniendo preguntas en el chat, yo luego se las lanzaré a Miquel o al final, ¿vale? Podéis ir aprovechando para luego las responderemos al final. Pues Miquel, cuando quieras. Pues nada, empezamos, que hay mucho tema para tan poco tiempo. Vamos a dividir la sesión en 5 grandes partes: qué es el benchmarking, sus tipologías, la razón de ser del compararnos, siguiendo un poco el esquema del modelo, ¿no? El por qué compararnos, el cómo ejecutamos el benchmarking y qué resultados y qué seguimiento hacemos. Y finalmente abriremos un turno de preguntas si las tenéis. ¿Qué es el benchmarking? ¿Qué es el benchmarking, ¿no? Y cuando yo pensaba en qué es el benchmarking, me vino una imagen que utiliza un socio del Club Excelencia en Gestión cuando hace alguna presentación del benchmarking, ¿no? Y era una imagen de Groucho Marx, ¿no? Y ella le pregunta, ¿cómo está usted? Y él responde, pues eso depende de con quién me compare, ¿no? Pero esta imagen nos debería quedar constantemente en la mente, ¿no? El cómo está usted, pues depende de con quién me compare. No podemos evaluar nuestro rendimiento sin compararnos. Y esto es una evidencia, pero que debemos recordar, ¿no? Al final, la comparación nos permite evaluarnos, ¿no? Y esto es tremendamente importante. ¿Qué es el benchmarking? ¿O qué no es el benchmarking? Y a veces es interesante comparar el qué no es y el qué es, ¿no? Y hemos intentado hacer un listado del qué no es y el qué es, ¿no? No es independiente ni puntual. El benchmarking no es algo independiente ni puntual que hacemos en un momento determinado. Es y debe ser sistemático y cultural. Debe introducirse en la cultura de las organizaciones. No se realiza entre empresas. Puede ser sorprendente, no se realiza entre empresas. Esto no es lo importante, se realiza entre procesos y resultados. Esto es lo importante. No es simplemente adoptamos procesos, adoptamos buenas prácticas, es adaptar a nuestro entorno, es adaptar estas buenas prácticas. No es simplemente comparar, no es simplemente comparar, es comparar con semejanza, con homotencia. Clave, no solo tenemos que compararnos con iguales, tenemos que compararnos con homotecia, ¿no? No es solo aprender, no es solo aprender, no vamos solo a aprender, es actuar para mejorar. O sea, no solo es un análisis, es también actuación. Lo veremos a lo largo de este webinar. No es copia y espionaje. A veces parece que vamos copiando y espiando a los que lo hacen mejor. Es compartir de forma ética. Y no es turismo de aprendizaje. No vamos a hacer turismo para ir aprendiendo buenas prácticas, ¿no? Es un análisis profundo y estructurado. Tiene que serlo. Y no es solo compartir y crear red, tener lazos. Es método y acción, análisis y acción. Por lo tanto, aquí tenemos una serie de listado del qué no es y el qué es. Y algunas definiciones rápidas del benchmarking, ¿no? Vamos a partir del maestro, ¿no? de Robert Camp, ¿no? Es la búsqueda de las mejores prácticas de la industria que conducen a un desempeño excelente. Es interesante estas definiciones históricas, porque fijaros que antes el benchmarking estaba asociado a industria, estaban asociado al desempeño excelente, ¿no? Ya David Kearns nos habla de un proceso continuo y nos introduce en productos, servicios y procesos.
Por lo tanto, nos abre más el abanico, no estamos solo en industria. El modelo nos habla de una comparación también sistemática de resultados y enfoques, de forma de hacer las cosas, ¿vale? Para mejorar este rendimiento. Y APQC introduce un concepto muy interesante, la humildad. Es un concepto, ahí se introduce la parte más cultural, es una actitud, es admitir que podemos hacer las cosas mejor, que podemos aprender de otros. Por lo tanto, ahí se introduce esta parte más cultural, ¿no? Y es el resultado de realizar una serie de actividades de forma sistemática y continua para identificar puntos de referencia, identificar estos puntos de referencia. Es imposible compararse sin puntos de referencia, ¿no? Finalmente, a nosotros nos gusta esta definición, ¿no? En el año, hace un año, ¿no? Cuando creamos un Genially sobre ello, ¿no? Hablamos de estas actividades con un enfoque estructurado para salir fuera de nuestro entorno, buscando tareas similares pero con mejores resultados, para aprender y ser mejores de forma sistemática. Por lo tanto, ahí hay también algunas definiciones que nos pueden ayudar. Tipologías de benchmarking. ¿Qué tipos de benchmarking hay? Hablamos de benchmarking, pero ¿qué tipologías de benchmarking hay? Fijaros, primero podríamos hablar de ámbito organizacional, ¿no? Quizás siempre pensamos en compararnos con externos, ¿no? La comparación externa, pero en grandes organizaciones o en organizaciones con diferentes unidades hay también el benchmarking interno que facilita este benchmarking. Por lo tanto, a nivel de organizacional podríamos decir que el benchmarking puede ser interno o externo. A nivel geográfico, nacional o internacional, y fíjate que estamos elevando la complejidad. Interno es más fácil, externo es más difícil e internacional también. Por lo tanto, deberemos valorar los ámbitos en los que hacemos el benchmarking. Finalmente, competitivo funcional. O sea, buscamos esta comparación con nuestros competidores directos o buscamos exclusivamente comparación de funciones, de procesos, sin buscar esta comparativa en nuestro propio mercado. Entonces, ahí tendríamos unas tipologías. A nosotros también nos gusta el ámbito de objetivos, o sea, la tipología por ámbito de objetivos. Y tendríamos, uno sería el estratégico, este benchmarking cualitativo, es un benchmarking cualitativo, pero que examina esta visión a largo plazo, ¿no? El desarrollo de mercados, selección de socios, cómo están haciendo la estrategia, hacia dónde vamos, ¿no? Luego está productos, servicios y soluciones, el benchmarking de nuestra propuesta de valor, de atributos específicos, cuál es nuestra propuesta de valor, cuál es nuestra oferta. Benchmarking de funcionamiento, quizá es uno de los más conocidos, también es un benchmarking cualitativo, nos permite mejorar estos procesos críticos, ¿no? A través de compararnos, en muchos casos, no exclusivamente con organizaciones que son competencia de nuestra propia organización, ¿no? Y finalmente un benchmarking de resultados, quizás el más conocido, ¿no? Queremos comparar indicadores, ¿no? Indicadores de organizaciones parecidas, que nos permitan situarnos dentro del mercado, saber cómo estamos. Ahí tenemos una serie de tipologías en función del ámbito. Fijaros, si repartimos estas tipologías objetivo en el modelo, fijaros que las de benchmarking estratégico están más vinculadas al bloque de dirección en el modelo FQM, benchmarking de productos y servicios más implicados en lo que es el criterio 3 y principio del criterio 4 en el desarrollo de la propuesta de valor, y el benchmarking de funcionamiento, aunque es global,
está más en los criterios 4 y 5. Y finalmente el benchmarking de resultados obviamente está más relacionado con los criterios de resultados 6 y 7. ¿Qué nos dice el modelo FQM sobre el benchmarking? Aparece la palabra benchmarking. Fijaros, en la segunda edición del modelo FQM 2020, que está a punto de salir en castellano, nos aparece otra vez la palabra benchmarking y nos habla de este ejercicio de autoevaluación, ¿no? Este facilitador de compartir buenas prácticas que es el modelo. También aparece en el modelo FQM, en el 2.3, ¿no? En estimular la creatividad y la innovación. Aparece en el proceso REDER, ¿no? En sólidamente fundamentado, nos habla de que existan razones y el benchmarking ayuda a tener razones para que estos elementos estén ahí, ¿no? Por descontado, en el asimilado y mejorado, en el REDER, ¿no? El benchmarking aparece para inspirar esta creatividad. Y finalmente, ¿cómo no? En el rendimiento, en el comparado, en este atributo, ¿no? El benchmarking es clave, este benchmarking de resultados, de indicadores, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos una primera introducción en el benchmarking, ¿no? Clave. Nos le hemos dedicado muy poco, 10 minutos, pero es importante tener esta primera idea global, ¿no? Ahora vamos a pasar al por qué, el cómo y el qué queremos obtener, ¿no? ¿Por qué compararnos? ¿Cuál es el propósito del benchmarking? Fijaros, evaluar, revisar y perfeccionar. Ahí está parte de la razón de ser, ¿no? ¿Para qué? Pues para tener una visión externa. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde estamos? Esta pregunta que nos hacía esta señorita, ¿no? Nos decía, ¿cómo está? Pues depende, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Tener esta visión externa. Pero no solo el análisis, no solo las reflexiones, sino las flexiones, el realizar cambios. Por lo tanto, el benchmarking tiene la razón de ser no solo en tener esta visión externa, sino en realizar los cambios. Y finalmente, la palabra clave. Todo ello es para la mejora. La razón de ser del benchmarking es la mejora. Por esto esta palanca que decíamos, ¿no? En el título. ¿Cuál es la razón de ser? Pues vamos a elaborar, vamos a listar una serie de razones, ¿no? Uno, la mejora. Otra vez esta palabra, del rendimiento, de los resultados. Dos, posicionamiento. Queremos entender nuestra posición. Queremos saber lo bien que estamos en relación a. Ayudar a la dirección, a tomar decisiones es clave, tener este posicionamiento. Por lo tanto, el benchmarking ayuda a la dirección. 4, focalización. El benchmarking nos ayuda a conocer estas capacidades y competencias críticas, comparándonos, analizando cuáles son, en dónde queremos hacer foco. Veréis que es una parte fundamental del método. Nos ayuda en la creatividad e innovación, nos lo decía el modelo FQM, favoreciendo una cultura de búsqueda fuera de la organización. O sea, hay un tema del benchmarking cultural. Hay que tener una cultura, entender que la mejora está fuera. Y finalmente, nos ayuda al cambio y la transformación, nos mantiene, nos rompe el status quo. Y esto es clave, nos mantiene la organización en movimiento, ¿no? Y esto es muy, muy importante. El cómo ejecutamos el benchmarking, cuáles son las piezas, cuál es, podemos decir, el método. Vamos a intentar que os quede una imagen y que os quede 10 pasos en los que elaborar un proceso, un proyecto de benchmarking. Primero,
centrémonos en el nosotros. Una pieza clave será el nosotros. Luego veremos cada pieza, cada elemento, cada clave poco a poco. El primero es el nosotros, una pieza fundamental. El segundo es ellos. En el benchmarking siempre hay una comparativa, por lo tanto tenemos que conocer nosotros y ellos. La otra pieza clave es el qué mejorar. Podemos mejorar toda la organización. Tenemos que priorizar, tenemos que conocer, tenemos que fijar, tenemos que delimitar el qué queremos mejorar. Luego tenemos que conocernos. No hay mejora sin el autoconocimiento. Igual que personalmente creo que no hay felicidad sin el autoconocimiento, no hay mejora sin el autoconocimiento. Por lo tanto, tenemos que saber, tenemos que conocernos bien para saber qué mejorar y tenemos que saber muy bien cómo hacemos aquello que queremos mejorar. Y ello nos permite obtener los factores críticos de éxito. ¿Cuáles son estas claves para que queremos hacer foco para el éxito? Y luego nos pasamos a ellos. Cuando ya tenemos estos factores críticos para mejorar, podemos analizar y saber quién es el mejor, con quién queremos compararnos. Y finalmente, ver cómo lo hacen, cómo hacen aquello que queremos mejorar. Y de ello obtendremos los agentes facilitadores, aquello que permite a los factores críticos tener éxito. Fijaros que si avanzamos en este análisis, vemos que el benchmarking de resultados está más relacionado en el qué mejorar y quién es el mejor. Necesitamos datos, ver qué queremos mejorar y ver quién es el mejor dentro de nuestro ecosistema. Y el cómo lo hacemos nosotros y cómo lo hacen ellos está más en el benchmarking del funcionamiento. Necesitaremos conocer, es un benchmarking cualitativo, el otro es cuantitativo. Y fijaros, ahí tenemos el esquema, ¿no? Un esquema que elaboramos ya hace unos años, ¿no? Nosotros, ellos, qué mejorar, cómo lo hacemos, factores críticos de éxito, el mejor, cómo lo hace, agentes facilitadores y la acción. Establecer nuevos objetivos, plan de acción y nuevos puntos de referencia. Vamos a analizar paso por paso cada una de estas claves, cada una de estas etapas. Pero antes, fijaros, este es un esquema clásico del benchmarking. El benchmarking nos habla de un análisis de datos a través de planificar, recopilar, analizar y adaptar. Y el esquema de 10 claves se adapta perfectamente a este esquema. Tenemos el 1, 2, 3 y 4 básicamente en planificar, el buscar el mejor en esta recopilación de datos, el cómo lo hace entre recopilar, analizar, los agentes facilitadores están más en este análisis y luego el adaptar estaría el establecer nuevos objetivos, plan de acción y nuevos puntos de referencia. Pero esto encaja perfectamente este esquema de claves. ¿Y por qué no verlo en el Reader? Algo que los que somos FQmitas, quienes estamos con el modelo FQM, lo tenemos siempre presente, ¿no? Al final vemos que la evaluación, revisión y perfeccionamiento tiene estas primeras claves, ¿no? El nosotros, ellos, el que mejorar, ahí está el análisis de datos, ahí está la parte más de evaluar, revisar y perfeccionar. ¿Para qué? Para establecer nuevos objetivos, tener nuevos puntos de referencia y tenemos en la parte de enfoque y despliegue el plan de acción, realmente planificar y desplegar acciones, ¿no? Sólidamente fundamentadas, claro. Por lo tanto, ahí tenemos dos esquemas que se adaptan perfectamente a esta cadena de claves que vamos a analizar punto por punto. Nosotros, ellos. Primera fase, ¿no? La primera clave. La primera clave es que tenemos que definir
¿Cuál es el espacio en que centraremos nuestra actividad? ¿Qué consideramos que somos nosotros y qué consideramos que no somos nosotros, que son ellos? En muchos casos puede ser perfectamente dentro de nuestra propia organización. Por lo tanto, debemos marcar estos límites y debemos siempre valorar los costes-beneficios. Fijaros lo que comentábamos de la tipología de benchmarking. No es lo mismo hacer un benchmarking interno que hacer un benchmarking externo. No es lo mismo que hacer un benchmarking nacional que hacer un benchmarking internacional. Por lo tanto, marcar estos espacios es muy importante. Lo segundo es el qué mejorar. Debemos identificar estas necesidades. Y ahí es clave elegir la tipología de benchmarking, es clave para elegir la tipología de benchmarking, pero también es clave estas necesidades y expectativas de los grupos de interés. Tenemos que ver qué impacto tienen los procesos y ahí hay muchas formas de realizarlo. Tenemos muchas herramientas para trabajar viendo cuáles son los procesos clave, cuáles son los procesos en donde nos gustaría tener una mejora. En esto no vamos a entrar, pero hay muchísimas herramientas, hay muchísimas formas de trabajar esta clave, el qué mejorar, determinar estos procesos que pueden tener mayor impacto, que pueden tener mayor contribución a nuestros grupos de interés. Es una parte estratégica muy importante, el qué queremos mejorar. Precisamente la autoevaluación y la evaluación con el modelo FQM nos ayudará enormemente a saber qué mejorar. El cómo lo hacemos. Parece una obviedad, pero debemos conocer perfectamente cómo estamos haciendo aquello que queremos mejorar. Debemos recopilar los datos, debemos analizar estos datos, debemos autoevaluarnos en ello, ¿no? Debemos, por descontado, tener un mapa de procesos, tener las diferentes características. ¿Cómo si no vamos a conocer la causa-efecto si no tenemos este mapa de procesos totalmente definidos, este análisis de eficacia y eficiencia de todos ellos? Por lo tanto, este proceso de autoconocimiento es muy, muy importante. Factores críticos de éxito, ¿vale? Factores críticos de éxito. Estas características, estas condiciones o variables que inciden en la satisfacción de los grupos de interés. ¿Cuáles son estos factores que más impacto van a tener en lo que queremos mejorar, en estos procesos, en estos resultados? ¿Cuál será la clave de esta mejora, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Siguiente, cuando ya sabemos el nosotros, el ellos, el qué mejorar, el cómo lo hacemos, conocemos los factores críticos de éxito, nos podemos permitir ir a buscar el mejor. ¿Cuál es el mejor? Y ahí tenemos que identificar las características de esta organización. ¿A quién estamos buscando? ¿Con quién nos queremos comparar, ¿no? Ahí tenemos que hacer un análisis, ¿no? ¿Será interno, hemos dicho? ¿Será funcional? ¿Será competitivo? No, será genérico. Debemos firmar cláusulas de confidencialidad. ¿Qué herramienta vamos a utilizar? Estará muy en función de con quién nos queremos comparar. ¿Con quién o con quiénes nos queremos comparar? También deberemos ver cómo lo hace. Ya hemos llegado, ya sabemos con quién, y ahora queremos saber cómo lo hace. ¿Cómo obtiene en este proceso mejores resultados, mejores rendimientos que nosotros? ¿Cuáles son estas claves para obtener? ¿Cuáles identificar estos agentes facilitadores? Esto va a ser clave, ¿no? Por lo tanto, tenemos que conocer
cómo lo hace. Y ahí habrá pues, desde información interna, información pública, bases de conocimiento, cuestionarios, reuniones entre organizaciones, contactos personales. Hay multitud de herramientas que nos permiten, una vez elegido el mejor o con quién queremos compararnos, cómo lo hace. Por lo tanto, ahí está otra de las claves. Todo ello nos debe permitir conocer los agentes facilitadores. Aquellas prácticas, aquellos métodos que convierten a una organización en mejor. Y ya hemos visto cómo lo hace, pero ¿cuáles son las claves, estos agentes facilitadores? Y ahí estará buena parte de la adaptación que podremos hacer, de estas actuaciones que podremos hacer en nuestra organización. Y si ya hemos visto el cómo avanzamos, qué resultados y qué seguimiento queremos hacer. Pues ahí avanzamos en establecer nuevos objetivos. Fijaros en el header, en definir resultados. A partir de este punto tenemos que pasar a fases de actuación. Recordemos siempre que el benchmarking no solo es análisis, sino que es acción. No solo es reflexión, sino que es flexión. Por lo tanto, es trabajo, es movimiento. Y ahí debemos pasar a establecer nuevos objetivos. Ya conocemos los agentes facilitadores, el cómo lo hace, debemos establecer nuevos objetivos. Y ahí tenemos que tener un plan de acción, por lo tanto, no os voy a... Aquí hay multitud de herramientas, ¿no? Por lo tanto, pero hay un proceso de integración, hay que comunicar, hay que fijar, hay un equipo que poner en marcha, hay que formar, actualizar los procesos, poner en marcha estas nuevas metodologías, por lo tanto, planificar y desplegar estos enfoques, estos proyectos. Y finalmente, esta evaluación, revisión y perfección para obtener nuevos resultados. Por lo tanto, el benchmarking no acaba en este momento. El benchmarking continúa. El benchmarking entra en el header y debemos precisamente esta evaluación, revisión, perfección y definir nuevos resultados. Ahí estamos. Pero me podéis decir, bueno, ¿y cómo ponemos esto en práctica, ¿no? ¿Nos puedes poner algún ejemplo? Os voy a poner dos ejemplos. El primero, un ejemplo muy conocido. He preferido poner un ejemplo de hace pocos años, muy conocido, de una marca tremendamente conocida, y vamos a pasar paso por paso en este ejemplo, ¿no? Nosotros, Starbucks se plantea querer mejorar en un aspecto concreto y ellos se ven como yo y compañías a nivel internacional, cualquier compañía. Ellos quieren hacer un benchmarking de tipo funcional, por lo tanto no es comparativo, no quieren hacer una comparación de satisfacción de cafés, ni de temas de visibilidad, no. Ellos están abiertos a cualquier otra compañía a nivel internacional. Lo siguiente es qué mejorar. Ellos tienen un reto que es la reducción de costes. Hace unos años, en unos momentos críticos, pocos años, tienen un objetivo que es la reducción de costes. Y dentro de la reducción de costes se dan cuenta de que una de las claves es el rendimiento de los empleados, que es un porcentaje de coste muy alto. Por lo tanto, analizan el cómo hacemos este trabajo con los empleados, se dan cuenta que una de las claves es la preparación de los productos, en ello centran su atención y se dan cuenta que la preparación de los productos tiene como tres fases: la petición, la realización y la entrega. Fijaros que están analizando el cómo hacemos las cosas. Solo os pongo la parte más simple. Detrás de ello hay un análisis muy concienzudo. Y trabajan en cuál es el factor crítico de éxito. Se dan cuenta que
viendo que el coste empleado es del 24% de sus ingresos, se dan cuenta que la realización del producto es la clave de este 24% de coste, ¿no? Del coste de la preparación del producto. Es la preparación. En la preparación del producto está la realización. No es ni el pedido ni la entrega, sino la parte central, la realización. Cogen el pedido, realizan el producto y lo entregan. La clave está en la realización. Ahí es donde tienen el factor crítico de éxito. Y buscan el mejor. Y en el mejor de realización de producto encuentran a Toyota. Fijaros, una organización absolutamente cero competitiva con ellos. ¿Por qué? Porque es un referente en agilización de los procesos, del just in time, de realizar el producto. Ellos han trabajado enormemente en mejorar la realización. Puede parecer sorprendente, pero lo que hicieron fue coger a los ingenieros de Toyota, una consultora que era de los antiguos ingenieros de Toyota, y buscaron el cómo lo hacían, cómo Toyota hizo aquello. Y con Toyota minimizaba desplazamientos. O sea que la parte clave era la minimización de desplazamientos. Y para ello, el agente facilitador era la ubicación de materiales en función de la frecuencia de uso. Por lo tanto, encontraron el agente facilitador y establecieron nuevos objetivos. Ellos establecieron, no los han hecho públicos, pero ellos sabían que actualmente el 30% del total era tiempo de desplazamientos. Agacharse, caminar, alzarse, coger, toda esta parte era el 30% de esta realización. Por lo tanto, se fijaron unos nuevos objetivos que no conocemos, pero se los fijaron. Y revisaron todo. O sea, hicieron un plan de acción en función del uso de cada producto. Reubicaron materiales, hicieron cambios, acercaron la leche, alejaron ingredientes menos populares, donde se entregaba el producto final, pusieron toda la parte de chocolate, caramelo, etcétera, ¿no? Y ello los llevó a nuevos puntos de referencia. El resultado que tuvieron fue una reducción de 8 segundos de los 45 iniciales, un 18%. Y a partir de aquí fijaron un nuevo punto de referencia. Fijaros un ejemplo magnífico de cómo ir avanzando en un proceso de benchmarking. Y me podéis decir, bueno, ya, pero Starbucks es Starbucks. Y yo os digo, pues vamos al segundo ejemplo, un segundo ejemplo más casero. Un ejemplo que os puedo decir que he vivido en primera persona este verano. Y no lo tenía y lo he incluido en esta presentación. El primero, ellos, un restaurante que se plantea mejorar. ¿Y quiénes son ellos? El restaurante. ¿Quiénes son el resto? Cualquier otro restaurante de su área de influencia que pueda tener acceso. Por lo tanto, aquí estamos en un benchmarking funcional, pero casi competitivo. ¿Qué quieren mejorar? El menú. Quieren mejorar el menú porque están buscando ser más atractivos a los clientes habituales y de paso. Por lo tanto, esta es una actividad, la creación de una propuesta de valor, que ellos le llaman menú. Para ellos, cómo crear esto es muy importante. ¿Y cómo lo hacen? Pues básicamente ahora están creando un menú, una propuesta de valor por platos típicos. Buñuelos de bacalao, patatas bravas, pescado a la plancha, o sea, están en un menú muy conocido. ¿Cuáles son los que ellos piensan que son los factores críticos? Novedades. Para ser atractivo tenemos que crear nuevos formatos, nuevas denominaciones, nuevas texturas. Estos nuevos, estas palabras que aparecen, ¿no? Fluido. ¿Y qué hacen?
pues buscan a un conocido restaurante más pequeño, muy innovador y que está teniendo éxito en la zona. Pequeño, mucho más pequeño que ellos, pero muy innovador. Y se preguntan, os puedo asegurar que no fueron a preguntarle directamente, sino que fueron a comer, ¿vale? Y revisaron su carta. ¿Qué estaban ofreciendo? Y vieron que era una carta novedosa, atractiva. Una carta absolutamente atractiva, con platos fuera de lo típico. Pero ¿cuáles eran los agentes facilitadores? Nuevos formatos. En aquel caso eran nuevos formatos. Churros de bacalao, o sea, ya no buñuelos, sino en formato churro con un cucurucho, por lo tanto el formato, o un toque asiático, sí, aquello de siempre, pero con una salsa de soja y el nombre, ¿no? Absolutamente atractivo, ¿no? Por lo tanto, se marcaron nuevos objetivos. Vamos a marcarnos, sabemos qué reservas tenemos ahora mismo y queremos marcarnos un nuevo límite de reservas. Y marcaron un plan de acción, revisaron la carta, incorporaron platos exitosos, adaptaron nuevos conceptos. Unos hacían los buñuelos a mano con tal, ellos adaptaron un proceso nuevo porque eran mucho más grandes, ¿no? Compraron una máquina de churros. O sea, adaptaron, revisaron la carta y trabajaron en planes de acción para ello. Y finalmente hicieron un análisis de resultados, hicieron nuevos puntos de referencia. Por lo tanto, a nivel de reservas, ocupación, peticiones, nuevas opciones, puntuación en redes sociales. Os he puesto dos ejemplos que os pueden servir en vuestras organizaciones para adaptarlo a vuestras organizaciones. ¿Cómo podemos ayudaros desde el Club Excelencia en Gestión? Pues fijaros, en cada una de estas tipologías por objetivo, ¿no? De ámbito por objetivo, el benchmarking estratégico, precisamente hacemos encuentros en la cumbre, nuestro foro anual, think tanks, action tanks, formación, el foro FQM, y os damos acceso y además acceso a la plataforma de conocimiento a las memorias FQM, que los socios lo tenéis más abierto, ¿no? Por lo tanto, ahí hay unas herramientas. El benchmarking de productos y servicios, por descontado los foros sectoriales, donde se comparten datos, donde podéis compartir datos y resultados, pero también formas de hacer, formas de crear propuestas de valor, ¿no? Acercándonos a los grupos de interés. Hacemos observatorios y estudios y también formación, nuestra red de expertos. Tenemos una red de expertos que os pueden ayudar en este camino, ¿no? Y siempre la plataforma de conocimiento está a vuestra disposición y las memorias, ¿no? El benchmarking de funcionamiento, quizá el cómo hacer las cosas, ¿no? En los procesos, pues ahí están las reuniones que hacemos de representantes, los management talks que generan documentación, los foros sectoriales, la reunión de del grupo de benchmarking 500 más de grandes organizaciones, las sesiones one-to-one. A veces nos habéis pedido, veis que necesito esto y generamos una sesión one-to-one entre dos organizaciones. Y el benchmarking de resultados, sea por descontado en nuestra propia autoevaluación o evaluación FQM. Ahí nos da, sea en inicia o sea en la evaluación. Por lo tanto, ahí tenemos un buen elenco de herramientas, ¿no? Permitidme ya cerrando un resumen, ¿no? Lo primero sería estas ideas fundamentales, ¿no? Estas ideas fundamentales sobre el benchmark. Requiere de un enfoque sistemático, estructurado, metodológico, continuo. Por lo tanto, lo primero que nos tiene que quedar claro es que no es un acto puntual, es un método. Ahí hay método, hay enfoque, hay estructura, ¿vale? Y es continuo. Lo segundo es que es cultural. Hemos de quererlo. No solo es necesario
darse cuenta que lo necesitamos, es que hemos de quererlo, hemos de entender esta cultura del compartir, que os tengo que decir que en nuestro país es aún poco, se ha llevado poco a la práctica. Compartimos de forma quizá poco estructurada aún, ¿vale? Pero hay una cultura, hay que integrarlo en la organización, tenemos que ser humildes. Es imprescindible un autodiagnóstico, un autoconocimiento previo. Por lo tanto, ahí os decía que es una pieza clave el modelo FQM, el REDER. Autodiagnosticarse, saber dónde estamos. Si no, ¿cómo vamos a decidir en qué queremos mejorar? ¿Cómo vamos a hacer prioridades? ¿Cómo priorizamos sin este autodiagnóstico? Debemos conocer, identificar, comparar, seleccionar y adaptar. Fijaros que volvemos al método, ¿no? Conocer, identificar, comparar, seleccionar, adaptar. Siempre volvemos a la metodología, a un enfoque sistemático, ¿no? Hay un camino a recorrer. Por descontar, es necesario medir. Fijaros que no solo hemos hablado de cómo lo hacemos nosotros, cómo lo hacen ellos. Detrás hay la medición, hay poner referentes, poner puntos de referencia. Compartir de forma ética. No estamos espiando, no estamos... Bueno, podemos decir que los de aquel restaurante algo espiaban, ¿eh? No sé si de forma ética, pero os puedo asegurar que de una forma abierta. Yo lo puedo decir, compartieron cómo lo estaban haciendo, porque al final en un entorno conocido os podéis imaginar que todos se conocen. Por lo tanto, compartir de forma ética. Al final, reconocer nuestras mejoras es muy importante. Ahí hay una ética, una forma de hacer. Y al final nos aseguramos que el benchmarking pueda ser continuo. Y finalmente, orientado a la mejora. No perder nunca, nunca, nunca el objetivo. Al final queremos la mejora. Y ello está relacionado con esta imagen, ¿no? Esta imagen, ¿no? Esta persona puesta en el cajón, ¿no? Y yo os quería hacer una reflexión pero que la metodología no nos encierre. Sí, debemos ser metodológicos, sí, hay un proceso, sí, pero muchas veces, si queremos ser tan metodológicos, tan sistemáticos, yo lo que os diría es, cuidado, que la metodología es tremendamente importante planificar, pero que no nos encierre, que no por el análisis pasemos a la parálisis, ¿vale? Por lo tanto, no nos encerremos en la metodología. Josep María, que seguro que en algún momento nos escuchará, nos hablaba de abrir las ventanas. Por lo tanto, el benchmarking en gran medida es abrir las ventanas. Debemos abrir las ventanas y en ningún caso perder el objetivo principal del benchmarking, que es mejorar. Por lo tanto, abramos las ventanas de nuestra organización. Es la forma de mejorar. La forma de mejorar es pedir la opinión. Pues la forma de mejorar es en las organizaciones abrir, buscar. Sabemos que la mejora está fuera de nuestra propia organización. Y si queremos saber más y practicar el benchmarking, ¿qué herramientas así prácticas yo os diría, os aconsejo, ¿no? Lo primero es la guía inicial de benchmarking. Ahí tenéis buena parte de lo que hoy os hemos compartido. Por lo tanto, darle al clic, está abierta. Es una guía en Genially, podéis ir recorriendo. Es una guía interactiva donde podéis ver ideas
directivos que nos cuentan qué opinión tienen de ello. Muy, muy interesante. Lo segundo es la plataforma de conocimiento. Id a la plataforma de conocimiento. Está aquí en conocimiento, en nuestra web. Aquí, darle al clic, buscad. Ahí hay infinidad de documentos que os pueden inspirar. La plataforma de conocimiento es tremendamente inspiradora. Los segundos son los casos de éxito. Tenéis muchos casos de éxito. Estamos elaborando más. Los casos de éxito nos dan ideas de también por dónde, qué han hecho para mejorar, ¿no? Ahí encontraréis ideas. Las buenas prácticas, fijaros, tanto en la plataforma de conocimiento como por ejemplo, en la guía de excelencia socialmente responsable en organizaciones sanitarias, donde con Juan Ferrandiz recopilamos una serie de buenas prácticas en función de los criterios y en función de los ODS. Por lo tanto, ahí encontraréis para sanidad buenas prácticas, pero también los encontraréis en la plataforma de conocimiento. Pensad que llevamos ya 4 ediciones del premio de buenas prácticas en gestión. Ahí hemos acumulado una cantidad de buenas prácticas con resultados. Las memorias. Tenemos muchísimas memorias con el modelo FQM y algunas ya de la nueva versión del modelo FQM. Y finalmente, yo os diría, id al modelo. El modelo os puede ayudar en toda la parte de autoevaluación y de prepararse para la evaluación externa. Por lo tanto, ahí hay una parte muy interesante del autoconocimiento. Y finalmente os diría, recurramos a los clásicos de siempre. Robert Camp sigue allí. Por lo tanto, cojamos estos grandes clásicos, nuestras ideas básicas de dónde nació esta cultura del benchmarking. ¿Dónde nació esta cultura del benchmarking? Y he intentado ir rápido para tener tiempo, ¿no? Por lo tanto, agradeceros estar ahí. Veo un montón de personas conectadas. No sé si habrá alguna pregunta, Susana. Tenemos, Miquel. Bueno, efectivamente tenemos 40 personas conectadas que han estado conectadas todo el rato, o sea que nada, yo creo que has hecho una magnífica exposición con todos los pasos que obviamente cada uno tiene que adaptar y me quedo con esta última parte de abramos la ventana, ¿no? Pero también muchas veces apliquemos el sentido común, ¿no? No nos paralicemos con tanto proceso, ¿verdad? Bueno, pues hay varias preguntas, ¿vale? Voy a ir resumiéndolas, algunas son preguntas, reflexiones. Hay una persona que dice, oye, mi opinión es que si ya es complicado que una organización de tu mismo sector se abra hacia ti para que te puedas comparar y conocer cómo lo hacen, el que una organización que no sea de tu sector te facilite cómo lo están haciendo para mejorar es muchísimo más complicado, a menos que estén inmersos en este mundo FQMita, ¿no? En el que nosotros nos movemos. Bueno, entonces, lo que dice, perdón, aunque has contado un ejemplo, pero dice, oye, ¿podrías explicar cómo realizar ese proceso en una organización que no sea de tu sector? Pues mira, yo diría que yo siempre he pensado que es más difícil acercarse a una organización de tu sector en el que eres competencia directa. Os puedo asegurar que cuando Susana tiene tanta experiencia como yo en esto, cuando os acercáis un socio a pedirnos, y os puedo contar un ejemplo, no voy a decir nombres, pero nos aparece un ejemplo, nos dicen, estamos buscando la forma de integrar las redes sociales en nuestra atención a cliente. Era hace 7 años, 8 o 10 ya. Era un momento en que las redes sociales salían. Por lo tanto, había una gran organización que tenía interés en integrar aquello, que estaba desintegrado. Tenía un contact center, pero luego tenía las redes por ahí, ¿no? Y era en el sector del transporte, dejémoslo aquí, ¿no? Y buscamos en el club
una organización que tuviera esto bien asentado, que pudiera ser alguien que estuviera teniendo grandes resultados en este proceso. Y lo encontramos. Os puedo asegurar que la primera pregunta, porque nunca damos nombres cuando hacemos estos primeros contactos, la primera pregunta fue, bueno, pero a ver, ¿de qué sectores? ¿No? Sí, ¿De qué sectores? Yo le dije transporte. Hombre, transporte puede venir a casa, era del entorno financiero, puede venir cuando quiera. O sea, vamos a ver en qué, cómo están, qué cosas. Vamos a ver, ellos, claro, se tienen que conocer cómo lo están haciendo los otros, ¿no? Para poderles ayudar. Por lo tanto, fijaros que yo no, al menos desde el club, también es cierto que la clave en muchos casos está en tenernos a nosotros, tener un interlocutor en medio. Yo tenía, en algunos casos, tengo una cierta complejo de Celestina, ¿vale? Estás ahí buscando enamorar a alguien con su problema, ¿no? Pero yo creo que, Susana, yo creo que lo hemos conseguido. No, de hecho, como tú bien dices, es mucho más sencillo. Nosotros hacemos de celestinos, buscamos, al final tú dices, oye, tengo necesidad de aprender respecto a mi proceso de comunicación del plan estratégico, y al final lo que nosotros buscamos son organizaciones que sean referentes y a las que podamos poner en contacto, ¿no? No creo que sea un mundo tan efecumita, porque no todas las organizaciones con las que lo hacemos utilizan el modelo, sino sí que es verdad que en general nos movemos en un entorno en el que las organizaciones están en el club o acuden a nosotros porque quieren compartir, ¿no? Quieren aprender de otros y donar conocimiento, las dos cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave. Hay un caso también, Susana, para comentar que, fijaros, y este caso, como se ha publicado, no tengo inconveniente en decir nombres, ahí estamos con una organización del sector lácteo, del sector alimenticio. Sí. Hay muchos casos, pero perdona, Miquel, no, lo digo porque hay varias preguntas para poder responder algunas, porque hay muchos casos y si queréis os los podemos facilitar. Sí, perfecto. Preguntan, ¿alguna referencia de cuadro de mando, indicadores de benchmarking general? Es decir, ¿dónde podemos encontrar datos? Mirad, yo os puedo decir que a veces vamos a lo más complejo. Empecemos por lo más simple y vayamos a lo más complejo. Lo que yo os diría es, primero, ¿tenemos algo en interno que nos puede ayudar? Primero. Segundo, ¿tenemos algo en interno? No. Vale, de acuerdo, en externo. ¿Tenemos algo público, genérico? Cada vez hay más open data. Hay un montón de datos en público, en abierto. Por lo tanto, hagamos una pequeña investigación porque quizá el dato esté ahí. Y si no, busquemos un no competitivo funcional, lo que decía Susana. Busquemos un no competitivo funcional, aunque sea a través de una organización como la nuestra. Y finalmente, pasar a un modelo de benchmarking competitivo, pues entramos en un modelo de confidencialidad. Ahí entramos, pues, por ejemplo, en lo que tenemos en nuestro grupo de Benchmarking 500+, donde participan una serie de organizaciones de una forma ética, de una forma transparente y abierta. Y ahí se puede crear un grupo de compartir. Hemos compartido datos en colegios, por ejemplo, pero en este caso son una compartición en un grupo cerrado, donde se comparten datos, ¿vale? Y donde la clave muchas veces es ese doy, comparto, pero también recibo, ¿no? Al final, cultura de aprendizaje. El quid pro quo es clave. Efectivamente, sí. A ver, otra pregunta. ¿No se puede hacer un proceso de búsqueda de resultados de otras organizaciones y con ello compararse y a partir de ahí saber en qué tengo que mejorar? ¿O el benchmarking exige determinar primero en qué quiero mejorar como paso primero y obligado? Es un paso absolutamente obligado. O sea, no podemos empezar a comparar datos ni a buscar mejoras si no sabemos en qué queremos mejorar. Es un paso obligado. Y además os voy a decir lo siguiente. Pensando en una evaluación, no sé quién lo pregunta, pero pensando en una evaluación externa, os tengo que decir que tiene que estar sólidamente fundamentado. O sea, no sirve de nada una comparación, igual que no sirve de nada un dato y un indicador si no hay una razón de este indicador. Por lo tanto, lo primero que te va a preguntar un evaluador va a ser
¿por qué te estás comparando? ¿Qué razón hay para ello, ¿no? Por lo tanto, yo diría, primero tenemos que seguir metodológicamente este razonamiento, igual que no podemos compararnos si no sabemos cómo lo hacemos nosotros. Efectivamente. Bueno, Miquel, si te parece lo dejamos aquí. Yo creo que hemos contestado a todas las preguntas que había. Muy bien. Vamos a, mientras nos despedimos, a compartir la encuesta. ¿La comparto de nuevo. Vale, yo estoy poniendo el link en el chat. Así que bueno, pues sí que os pedimos que dediquéis un par de minutos a contestar la encuesta. Vamos a poner ahora en pantalla también un QR si tenéis el móvil a mano y os resulta más sencillo. Y si no, pues en el chat tenéis el link a la propia encuesta. Y bueno, pues que muchísimas gracias por participar. La encuesta son 2 preguntas. No solo por participar, no solo os doy las gracias por participar en la encuesta, sino por participar en este webinar. Miquel, gracias por tu explicación. Yo creo que ha sido, como siempre, muy ilustrativo. Al final, el poner ejemplos creo que es lo que más aporta a las organizaciones que están escuchando y bueno, pues si quieres comentar algo más, cerramos. Un placer, y si ha quedado alguna pregunta sin responder, cuando la pongamos toda la presentación y el vídeo en la plataforma de conocimiento, también añadiremos alguna información adicional. Efectivamente, pondremos todo, publicaremos toda la documentación y la recibiréis. Muy bien. Así que nada, muchas gracias a todos, gracias Miquel, y nos vemos en el foro anual. Perfecto, la semana que viene.